Queridos amigos y amigas, soy el Padre Enrique Rodríguez, párroco de San Pedro de Lima. Quiero que hagan una pequeña visita a un lugar donde normalmente no se viene, que es la cripta que está bajo el altar mayor. A este lugar se le llamaba el entierro de los jesuitas. En tiempo del virreinato, cuando esta era la iglesia del Colegio Máximo de San Pablo, era aquí donde se traían los cuerpos de los jesuitas. El procedimiento era muy distinto al que hoy tenemos. Hoy pensamos en el entierro, en cajones, en nichos, o pensamos también en un entierro que viene después de la cremación. En aquel entonces los entierros eran en las iglesias. Pueden imaginarse que la descomposición de los cuerpos nos hace pensar que las iglesias olerían mal. No. Es un poco crudo hablar de esto, pero a los cuerpos se les cubría con cal precisamente para que hubiera una descomposición rápida. Los ritos funerarios entonces no eran como ahora. Los ritos funerarios eran en la iglesia, y una vez que terminaba el rito funerario de las diversas oraciones que hacemos, el cuerpo era bajado a una de las criptas. Esta era la cripta de los jesuitas, pero en la iglesia de San Pedro son 13 criptas. Esta era entonces la de los jesuitas, y en ella, como en cada una, había una especie de pozas, y en esas pozas, con un nombre bastante feo, el nombre de pudrideros. A ese lugar no bajaban las familias. Entonces, cuando se quería hacer después del entierro, repito, a este lugar solamente venían las personas encargadas de depositar los cuerpos, pero los ritos eran en la misma nave de la iglesia. Esto se conservó hasta principios del siglo XIX, cuando en 1810 recién se hace el Cementerio General de Lima, que después se llamó Presbítero Maestro, hoy museo. Entonces comenzaron a hacerse unos ritos que eran distintos, pero cuando alguien quería orar por sus enfermos, pues venía al templo. Sabían que el cuerpo, este cuerpo que va a pasar por la condición de cuerpo sin vida, es decir, un cuerpo donde ya no hay vida, quedaba en manos de Dios. Y es bueno que lo pensemos en este día sábado santo, porque siempre nos preguntamos, bueno, y después del Viernes Santo, ¿qué es lo que viene? Recordemos que Jesús fue enterrado, fue puesto en una cueva, antes de que empezara el Sabbat, que empezara la fiesta a la caída del sol. Y luego entonces todo el día siguiente, el Sabbat, el sábado para nosotros, este día era de recogimiento, cada uno en su casa. Fue entonces al día siguiente, el primer día de la semana, al que nosotros después vamos a llamar el domingo, el día del Señor, cuando volverían a la tumba. Entonces, cuando pensaban que iban a encontrar a Jesús y iban a terminar el ritual del entierro, pues ahí es donde está como un paréntesis y nos preguntamos, ¿y qué pasa entre el viernes y el primer día de la semana? Es decir, en el sábado. Y es una pregunta que muchas veces nos la hacemos. En el credo decimos que Jesús bajó al lugar de los muertos. El que fue subido a lo más alto de los cielos bajó a lo más bajo de nuestra realidad humana, que es la muerte. Entonces hoy vamos a ponernos en contacto con este espacio que era el lugar donde se depositaba en tiempo del virreinato a los jesuitas y también a muchos hermanos cristianos, católicos, que deseaban ser enterrados en esta iglesia, como
ocurre en las criptas de San Francisco y en cada una de las antiguas iglesias de Lima. Vamos a entrar a la parte que está más adentro. En este lugar, cuando en 1950, un poco antes, se hizo una restauración de la iglesia, se hizo una elevación de la parte del presbiterio. Entonces, para poder extender ese espacio hacia arriba, encontraron que no iba a soportar el peso esta parte de la cripta. Entonces se vació completamente este espacio y así lo hemos encontrado completamente vacío, y esto ha servido para que podamos poner en este lugar un depósito, vamos a llamar, un depósito de nuestros hermanos que ya en tiempos modernos fallecieron. En este lugar están depositados los restos de 75 religiosos jesuitas ya de tiempos modernos, es decir, que han fallecido entre 1963 y 1999 más o menos. Luego también hay un grupo de laicos, de hermanos, hermanas, parientes, amistades, bienhechores de jesuitas, cuyos restos también han sido depositados en este lugar. En este lugar nosotros decimos que esperamos el momento de la resurrección para resucitar con Cristo. Jesús asumió completamente su condición humana, y eso implica entonces asumir la condición de quien muere. Y cuando nosotros pensamos en nuestra propia muerte, sabemos que con Cristo estamos esperando la gloria que Él recibió del Padre, es decir, la gloria de la resurrección. Por el bautismo hemos sido enterrados con Cristo, por el bautismo hemos renacido con Cristo. Esto es celebrar al resucitado. Nosotros, después de esta vida, podemos decir, hemos triunfado con Cristo. Nuestro caminar, nuestro peregrinar es a través del desierto. Encontramos momentos de alegría, momentos de tristeza. Estamos pasando un momento sumamente duro, pero desde la fe nosotros decimos, tercos en la esperanza, esperamos contra todo dolor, esperamos más allá de cualquier dificultad, porque el triunfo de Cristo es un anuncio del triunfo de la humanidad que Él nos ha asumido dentro de su propia realidad. La realidad de Dios está junto con nosotros, la realidad humana está junto con la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza, y por eso entonces los signos de caridad son signos de la presencia de Cristo en medio de un mundo que camina con el dolor que hoy sentimos, pero en la esperanza firme de la feliz resurrección en Cristo.